Hijo amado, detente un momento y respira conmigo. Si hoy llegaste hasta este mensaje, no es casualidad. Hay personas que esta noche se acostaron con el corazón apretado porque no saben cómo van a pagar lo que viene mañana. Otros despertaron con ansiedad, con la mente acelerada, preguntándose por qué, a pesar de orar, esforzarse y creer, la provisión todavía no llega. Hay quienes sonríen frente a todos, pero en silencio sienten miedo de que algo falte, de que no alcance, de que Dios se haya olvidado de ellos. Y también están los que aman a Dios, pero comienzan a dudar en secreto cuando el silencio se alarga y las cuentas no esperan. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que confías en Dios, pero el temor igual golpea tu puerta? Vivimos buscando respuestas humanas. Escuchamos consejos, videos motivacionales, frases bonitas que prometen seguridad, estrategias que dicen confía en ti, esfuérzate más, controla todo. Pero llega la noche y el vacío sigue ahí. Porque el problema no es solo la falta de dinero, es la falta de paz. No es solo la escasez externa, es la angustia interna. Y entonces surge la pregunta que duele: ¿por qué, si Dios es bueno, sigo viviendo con este miedo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dios realmente cumple lo que promete? Hoy, Dios quiere hablarte con claridad, no con acusación, sino con amor, no con presión, sino con dirección, porque la palabra de Dios no falla, y cuando Él dice algo, lo sostiene con verdad eterna. Escucha con atención lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice tal vez no me falte, no dice si todo sale bien, dice nada me faltará. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si fuera a faltar? ¿Qué es lo que Dios quiere que entiendas hoy? Jesús mismo lo explicó cuando dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa poderosa aquí, pero también hay una instrucción. Dios no te promete ansiedad, te promete provisión, no te promete miedo, te promete cuidado. Pero hay algo que Él te pide hacer hoy, no mañana, no cuando todo esté resuelto, hoy. Y cuando entiendas esto, tu forma de vivir, de confiar y de descansar va a cambiar. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada día compartimos palabras que fortalecen la fe, traen paz al alma y alinean tu corazón con la verdad de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que el Espíritu Santo va a revelarte hoy puede romper la raíz de tu miedo y abrir una nueva etapa de confianza, provisión y descanso en Dios. Dios dice que no te faltará nada, pero necesitas escuchar esto con atención. El miedo a que falte. Hay un miedo silencioso que muchos creyentes cargan y casi nunca confiesan. No es falta de fe. Es cansancio. Es despertarte y sentir un nudo en el pecho, pensando si mañana alcanzará, si el trabajo seguirá, si el dinero rendirá, si Dios realmente proveerá esta vez. Es creer en Dios, pero vivir en alerta constante. El miedo a que falte no siempre grita, a veces susurra en la mente cuando todo queda en silencio. Y el Espíritu Santo hoy quiere tocar justo ese lugar donde has estado sobreviviendo en vez de descansando. ¿Cuántas veces has dicho Dios proveerá, pero por dentro has vivido con ansiedad? Piénsalo, porque Dios ve lo que otros no ven. La palabra no ignora este miedo. Dios no lo minimiza, lo enfrenta con verdad. Escucha con atención lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que suplirá algunas cosas. No dice que suplirá cuando tú puedas más. Dice todo lo que os falta.
Entonces la pregunta no es si Dios puede proveer, sino por qué seguimos viviendo como si estuviéramos solos. El miedo a la escasez se debilita cuando recordamos quién es nuestra fuente. Mira el ejemplo del profeta Elías. Hubo un tiempo de sequía, hambre y peligro. Humanamente, todo indicaba que iba a faltar. Pero Dios lo sostuvo día tras día, primero con cuervos que traían alimento, luego con una viuda que no tenía casi nada. Elías no controló el proceso, obedeció la voz de Dios. Y ahí está la clave. El Espíritu Santo no siempre te muestra el resultado final, pero sí te guía en el paso diario. Hoy, la aplicación es simple pero profunda. Deja de anticipar el mañana y entrégale a Dios el control de hoy. Cuando el miedo aparezca, respira y dile al Espíritu Santo, guíame ahora, no mañana, ahora. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está pidiendo algo pequeño, pero decisivo. Confiar en vez de acumular miedo. Orar antes de preocuparte. Agradecer antes de ver. Porque la provisión de Dios muchas veces comienza con paz antes que con dinero. Y cuando eliges confiar, algo se alinea por dentro. ¿Y si el verdadero milagro que Dios quiere darte hoy no es solo provisión, sino descanso para tu alma? Pero hay algo más profundo que Dios quiere revelarte, porque a veces no es el miedo lo que bloquea la provisión, sino una batalla interna que no has identificado todavía. En el próximo mensaje entenderás por qué hacer todo bien no siempre significa estar alineado con Dios. Cuando haces todo bien y aún así falta. Hijo amado, este es uno de los dolores más silenciosos del corazón creyente. Haces lo correcto. Oras, trabajas, eres responsable, ayudas cuando puedes, confías en Dios. Y aún así, parece que algo no alcanza. Y entonces la mente empieza a hablarte en voz baja. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Por qué a otros les va mejor? ¿Dios me estará probando o me habrá olvidado? Este punto duele porque no es rebeldía, es cansancio, es sentir que obedeces y aún así sigues esperando. ¿Te has preguntado eso alguna vez mientras miras el techo antes de dormir? La Biblia muestra que este sentimiento no es nuevo. Escucha con atención lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí hay una revelación profunda. Dios no solo mira lo que haces, mira en qué te apoyas. A veces hacemos lo correcto externamente, pero internamente seguimos cargando el control, la ansiedad y la autoexigencia. Confiar no es solo obedecer reglas, es descansar el corazón. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia cuando humanamente era imposible. Abraham hizo muchas cosas bien, pero en un momento intentó ayudar a la promesa con sus propias fuerzas. El resultado fue dolor, confusión y espera prolongada. No porque Dios fallara, sino porque Abraham aún estaba aprendiendo a soltar el control total. El Espíritu Santo hoy te dice algo parecido. No necesitas esforzarte más, necesitas rendirte mejor. La aplicación diaria es esta. Antes de tomar decisiones, pregúntale al Espíritu Santo. ¿Esto nace de la fe o del miedo? Esa pregunta cambia todo. Tal vez Dios no está corrigiendo tu esfuerzo, sino tu dependencia, porque cuando haces todo bien, pero sin descanso interior, el alma se agota. Y Dios no quiere verte agotado, quiere verte sostenido. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a caminar sin cargar el peso del resultado, a confiar incluso cuando no entiendes, a obedecer sin ansiedad. Y si Dios no está tardando, sino alineando tu corazón para que la bendición no te rompa por dentro, quédate atento, porque en el próximo momento Dios va a tocar un área muy delicada. La ansiedad que se esconde detrás del dinero y que muchas veces gobierna nuestras decisiones sin que lo notemos.
En la próxima parte vas a entender por qué la paz siempre precede a la provisión verdadera. La ansiedad que el dinero despierta en silencio. Hijo amado, hay una ansiedad que no siempre se nota por fuera, pero consume por dentro. No es solo pensar en el dinero, es lo que el dinero representa: seguridad, control, futuro, dignidad. Es sonreír durante el día y por la noche sentir el corazón acelerado calculando escenarios que aún no existen. Es decir, Dios proveerá, pero vivir con el cuerpo tenso, como si todo dependiera de ti. El Espíritu Santo conoce ese peso que cargas en silencio. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo a perder? ¿Cuántas veces tu paz se fue antes de que el problema llegara siquiera? Jesús habló directamente a esta ansiedad. Escucha con atención el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús no ignora la necesidad, pero confronta la ansiedad que roba la confianza. Él te recuerda tu valor antes de hablar de provisión. Mira a David, perseguido, sin estabilidad, viviendo temporadas en cuevas, sin garantías humanas. Humanamente todo indicaba escasez e inseguridad. Sin embargo, David aprendió a refugiarse en Dios antes de ver el cambio externo. Por eso pudo declarar paz, incluso en medio del peligro. La aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta: cuando la ansiedad aparezca, no la combatas solo con pensamientos positivos. Detente, ora y dile al Espíritu Santo: recuérdame quién soy para ti. Porque la ansiedad se debilita cuando recuerdas que eres hijo, no huérfano, elegido, no abandonado. Hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte a vivir un día a la vez, a soltar la necesidad de controlar el mañana, a descansar incluso cuando no todo está resuelto. La paz no llega cuando tienes todo bajo control, llega cuando entiendes que Dios ya lo tiene, y cuando esa paz se instala, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. ¿Y si la provisión que esperas está esperando que tu corazón aprenda a descansar primero? No te desconectes ahora. Hay una verdad aún más profunda que Dios quiere revelarte, una clave que muchos pasan por alto y que cambia completamente la manera de experimentar la provisión divina. En el próximo momento descubrirás por qué buscar provisión sin buscar dirección siempre termina en cansancio. Buscar provisión sin buscar dirección. Hijo amado, este es un punto delicado, pero liberador. Muchas veces pedimos provisión con desesperación, pero olvidamos pedir dirección con humildad. Oramos para que Dios abra puertas, pero no siempre preguntamos cuáles puertas Él quiere que atravesemos. Y cuando la provisión tarda, el corazón se cansa, porque caminar sin dirección desgasta más que la escasez misma. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has dicho, Señor, bendice esto, sin antes preguntar, Señor, ¿esto viene de ti? Piénsalo. Porque Dios no solo quiere darte, quiere guiarte. La palabra es clara y amorosa al mismo tiempo. Escucha lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No dice que Dios solo bendice el resultado. Dice que afirma el camino cuando se lo entregas. Muchas luchas financieras no nacen de falta de esfuerzo, sino de decisiones tomadas sin consulta espiritual. El Espíritu Santo no es solo consolador, es guía. Y cuando no lo escuchamos, avanzamos, pero cansados. Trabajamos, pero inquietos. Logramos, pero sin paz. Mira la vida de Moisés. Él no se movía sin la dirección de Dios.
Aunque el pueblo se impacientaba, aunque había presión, aunque el desierto era largo, Moisés entendió algo profundo. Sin la presencia de Dios, la provisión no tenía sentido. Por eso dijo que prefería no avanzar si Dios no iba delante. Esa es una fe madura. La aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta. Antes de tomar decisiones financieras, laborales o familiares, haz una pausa santa. Pregunta en oración: Espíritu Santo, ¿este paso me acerca a tu voluntad o solo calma mi miedo? Esa pregunta puede evitar años de desgaste. Hoy Dios no te está diciendo que dejes de buscar provisión, te está invitando a buscar dirección primero, porque cuando caminas alineado, la provisión llega como consecuencia, no como carga. Tal vez por eso has sentido cansancio últimamente, no porque estés lejos de Dios, sino porque has estado caminando sin consultar su guía en cada paso. ¿Y si hoy decides cambiar la forma de pedir? ¿Y si hoy eliges obedecer antes de entender? No te vayas todavía. Hay una revelación aún más profunda que Dios quiere mostrarte, algo que muchos creyentes evitan, pero que marca la diferencia entre esperar con fe y esperar con frustración. En el próximo momento entenderás por qué obedecer cuando no entiendes desbloquea la provisión del cielo. Obedecer cuando no entiendes. Hijo amado, obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Lo difícil es obedecer cuando el corazón está confundido, cuando las cifras no cuadran, cuando la respuesta no llega, y aún así Dios te pide un paso. Ahí es donde muchos se detienen, no por falta de fe, sino por miedo a equivocarse. Obedecer sin entender se siente como caminar en la oscuridad, confiando en una voz. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha susurrado algo sencillo? Espera, suelta, cambia, confía, y tú has dudado porque no viste el resultado inmediato. La palabra nos muestra que la obediencia abre caminos invisibles. Escucha con atención lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no busca grandes gestos religiosos cuando el corazón se resiste a obedecer lo que Él ya indicó. La obediencia no compra la bendición, pero sí alinea el corazón para recibirla. Piensa en la vida de Noé. Dios le pidió construir un arca cuando no había señales de lluvia, no había lógica humana, no había aplausos, solo una instrucción y una promesa. Noé obedeció día tras día, bajo burla y cansancio. Y cuando llegó el momento, la obediencia que parecía absurda se convirtió en salvación. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es clara y profunda. Cuando no entiendas el por qué, obedece el qué. Haz lo que Dios te mostró, aunque no veas todavía el para qué. El Espíritu Santo no siempre explica el plan completo, pero nunca guía sin propósito. Tal vez hoy Dios te está pidiendo obedecer en algo pequeño, ordenar tus finanzas, perdonar una deuda emocional, decir no a una oportunidad que parece buena pero no trae paz, confiar aunque el miedo grite. Obedecer no es perder control, es entregarlo a aquel que ve lo que tú no ves. Y cuando eliges obedecer, algo se activa en el mundo espiritual. La paz comienza a crecer, la ansiedad pierde fuerza y la provisión empieza a tomar forma, incluso antes de manifestarse. No desconectes ahora, porque hay un error silencioso que muchos creyentes cometen sin darse cuenta y que puede estar bloqueando la provisión que Dios ya liberó. En la próxima parte, el Espíritu Santo te mostrará el detalle que pocos ven y que cambia todo. El error silencioso que bloquea la provisión. Hijo amado,
Hay errores que no hacen ruido, pero detienen procesos enteros. No son pecados visibles ni decisiones escandalosas. Son actitudes internas que se van formando cuando el cansancio se acumula. Uno de los más comunes es intentar sostener con preocupación lo que solo Dios puede sostener con gracia. Te esfuerzas, planeas, calculas, y sin darte cuenta, oras menos y cargas más. Te has sorprendido pensando todo el día en cómo resolverlo, pero casi no has hablado con Dios al respecto. Detente un segundo, porque el Espíritu Santo quiere mostrarte algo aquí. La Escritura lo dice con claridad y amor. Escucha lo que declara el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no te acusa por estar cansado, te invita a soltar la carga. Muchas veces la provisión se retrasa, no porque Dios no quiera dar, sino porque seguimos aferrados al peso como si fuera nuestra responsabilidad absoluta. Mira a Marta, en la casa de Betania. Ella amaba a Jesús, servía con entrega, se esforzaba más que nadie, pero su corazón estaba inquieto, lleno de preocupación. María, en cambio, eligió sentarse a escuchar. Jesús no rechazó el servicio de Marta, pero señaló que había elegido lo mejor quien descansó en su presencia. La aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta. Antes de hacer más, aprende a estar. Antes de correr, aprende a escuchar. Hoy, tómate unos minutos en silencio y dile al Espíritu Santo: muéstrame qué carga no me corresponde. Esa oración libera más de lo que imaginas. Quizás has estado haciendo demasiado para sentirte seguro, cuando Dios quiere que confíes más para vivir en paz. La provisión de Dios fluye mejor en un corazón rendido que en uno agotado. Cuando sueltas la carga, el alma respira y el cielo se mueve. Y si el mayor obstáculo no era la falta de recursos, sino el exceso de preocupación, no te vayas todavía. Hay algo que Dios hace antes de proveer, una etapa que casi nadie entiende, pero que define la profundidad de la bendición. En la próxima parte vas a descubrir por qué Dios prueba la fe antes de abrir la mano, cuando Dios prueba tu fe antes de proveer. Hijo amado, este momento suele confundirse con abandono, pero en realidad es preparación. Hay temporadas en las que Dios podría proveer de inmediato, pero decide formar primero el corazón. No porque disfrute la espera, sino porque sabe que una bendición sin raíz puede convertirse en carga. Cuando la fe es probada, salen a la luz las verdaderas motivaciones del alma. ¿Confías en Dios por lo que Él da o por quién Él es? Piénsalo con calma, porque esta pregunta revela más de lo que imaginas. La Escritura habla de este proceso con profundidad. Escucha lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa esto con atención. La prueba no es para hacerte faltar, es para que no te falte nada. Dios usa la espera para fortalecer lo que sostiene la bendición. Mira la vida de José. Fue traicionado, olvidado, encarcelado injustamente. Humanamente, parecía que Dios se había detenido, pero en cada etapa, Dios estaba formando carácter, sanando el corazón, preparando la mente para gobernar sin orgullo. Cuando llegó la provisión, José no solo tenía recursos, tenía sabiduría para administrarlos. La aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta. Cuando no veas provisión aún,
Pregúntate qué está formando Dios en ti. Pide al Espíritu Santo ojos para discernir el proceso y un corazón dócil para no endurecerte en la espera. Tal vez hoy Dios no te está diciendo, espera porque no puedo, sino, espera porque estoy obrando en algo más grande de lo que ves. La fe probada se convierte en fe estable, y una fe estable sostiene bendiciones duraderas. ¿Y si esta temporada no es castigo, sino entrenamiento? ¿Y si Dios está confiándote algo grande, pero primero está fortaleciendo tu interior? No te desconectes ahora, porque cuando la fe madura, Dios no solo prueba, también guía con ternura cada paso. En el próximo momento, descubrirás cómo el Espíritu Santo se convierte en tu guía diaria, incluso en medio de la incertidumbre. El Espíritu Santo como tu guía diaria. Hijo amado, Dios nunca te llamó a caminar solo. Muchas veces el cansancio no viene de la falta de recursos, sino de la falta de dirección constante. El Espíritu Santo no es solo una presencia que sientes en momentos especiales, es un guía diario, cercano, atento a cada detalle de tu vida. Él conoce tus límites, tus miedos y tus decisiones antes de que las tomes. ¿Cuántas veces has avanzado por impulso cuando el Espíritu Santo quería detenerte? ¿Cuántas veces has sentido una inquietud suave, pero la ignoraste por apuro o temor? La palabra lo confirma con claridad. Escucha lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que no tienes que adivinar el camino. El Espíritu Santo revela, advierte y consuela. Cuando aprendes a escucharlo, las decisiones se vuelven más ligeras y la paz comienza a gobernar. Observa la vida de los apóstoles. Antes de cada movimiento importante, buscaban la guía del Espíritu Santo. No avanzaban por lógica humana, sino por dirección espiritual. Y aunque no siempre entendían el resultado final, caminaban con certeza interior. La aplicación diaria hoy es sencilla y transformadora. Comienza tu día preguntando al Espíritu Santo, ¿cómo quieres guiarme hoy? Hazlo antes de revisar mensajes, cuentas o pendientes. Ese pequeño acto cambia la atmósfera del día. La guía del Espíritu trae paz antes de la provisión. Tal vez has estado pidiendo respuestas grandes cuando Dios quiere enseñarte a escuchar instrucciones pequeñas, porque la dirección diaria evita errores grandes. Y cuando el Espíritu Santo gobierna tus pasos, la provisión deja de ser una preocupación constante y se convierte en una consecuencia natural de caminar alineado. ¿Y si hoy decides confiar más en su voz que en tu ansiedad? No te alejes ahora. Hay una verdad liberadora que Dios quiere sembrar en tu corazón, algo que toca directamente el miedo al futuro y transforma la manera de vivir el presente. En la próxima parte, entenderás por qué soltar el miedo al mañana abre espacio para la paz de Dios. Soltar el miedo al mañana. Hijo amado, el mañana es uno de los lugares favoritos del miedo. No porque exista realmente, sino porque allí la mente proyecta todo lo que aún no ocurrió. Te preocupas por cosas que todavía no han llegado. Cargas pesos que aún no existen y sin darte cuenta, pierdes la paz de hoy. El miedo al mañana roba energía, esperanza y descanso. ¿Cuántas veces has vivido un día completo anticipando un problema que nunca ocurrió? El Espíritu Santo quiere devolverte el presente, porque ahí es donde Dios obra. Jesús habló con ternura y autoridad sobre este tema. Escucha con atención el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Jesús no ignora los desafíos, pero te enseña a no adelantarte al dolor. Dios te da gracia diaria, no gracia acumulada para escenarios imaginarios. Cuando intentas vivir el mañana hoy, te desgastas antes de tiempo. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Cada día recibían el maná exacto para esa jornada. Cuando intentaban guardar más, por miedo a faltar, el maná se dañaba. Dios les estaba enseñando dependencia diaria, no ansiedad preventiva. La aplicación diaria con el Espíritu Santo es esta. Cada vez que tu mente se vaya al mañana, tráela de vuelta con una oración simple. Espíritu Santo, ayúdame a vivir este día contigo. Esa oración, repetida con fe, trae una paz que no depende de circunstancias. Tal vez hoy Dios no quiere que resuelvas toda tu vida, solo quiere que confíes en Él hoy. El mañana se construye mejor cuando el presente está en paz. Y cuando sueltas el miedo al futuro, tu corazón se vuelve un espacio donde Dios puede habitar con libertad. Y si la provisión que esperas llega justo cuando decides descansar en este día que Dios te dio, quédate conmigo, porque hay una señal espiritual muy clara que Dios da antes de manifestar el milagro, y pocos la reconocen. En el próximo momento descubrirás por qué la paz suele llegar antes que la provisión visible. La paz que llega antes del milagro. Hijo amado, muchas veces esperamos que el milagro llegue para entonces tener paz, pero en el reino de Dios el orden suele ser inverso. Primero llega la paz, luego la provisión. Cuando el corazón se aquieta sin explicación lógica, cuando el miedo pierde fuerza, aunque la situación aún no cambió, eso no es resignación, es señal espiritual. Es Dios diciéndote en silencio, confía, ya estoy obrando. ¿Te ha pasado sentir una calma inesperada en medio del problema? Esa paz no nace de ti, nace del Espíritu Santo. La palabra lo afirma con una promesa poderosa. Escucha lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden divino. Oración, gratitud, paz. No habla primero de provisión, habla de una paz que protege la mente mientras Dios actúa. Mira la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años oró con dolor, con lágrimas, con el alma quebrada. Pero hubo un día en que después de orar, la Biblia dice que su semblante no fue más triste. Nada había cambiado externamente aún, pero algo se alineó por dentro. Esa paz fue la antesala del milagro. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Cuando sientas una paz que no coincide con la circunstancia, no la cuestiones. Abrázala, agradece. Esa paz es una señal de que Dios ya tomó el control. Tal vez el milagro que esperas ya fue liberado en el mundo espiritual, y la paz que sientes es la confirmación. Dios no siempre avisa con ruido, a veces confirma con descanso interior. Y cuando esa paz gobierna, la ansiedad se retira y el corazón se prepara para recibir sin miedo. Y si hoy eliges creer que esa calma suave es Dios diciéndote que no te faltará nada, no te desconectes ahora. Hay una instrucción clara, sencilla y poderosa que Dios quiere entregarte hoy. Algo que si lo haces, marcará un antes y un después en tu caminar. En la próxima parte escucharás qué es eso que Dios te pide hacer hoy para ver su mano moverse. Haz esto hoy y verás la mano de Dios. Hijo amado, después de todo lo que Dios te ha mostrado, Él no te deja solo con una promesa. Te entrega una instrucción viva para hoy. No es complicada, no es pesada, pero sí es decisiva. Dios te pide que pongas tu confianza completa en Él, no solo con palabras, sino con el corazón rendido. Porque la fe verdadera no es esperar sin hacer nada.
es obedecer aun cuando el resultado todavía no se ve. ¿Estás dispuesto a confiar hoy, incluso si el miedo intenta hablar más fuerte? La palabra lo dice con una claridad que consuela y desafía. Escucha lo que declara el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Observa esto, Dios sabe. Antes de que lo digas, antes de que lo resuelvas, antes de que te angusties. Él sabe, y cuando crees eso de verdad, algo se rompe por dentro, el miedo deja de mandar. Piensa en la viuda de Sarepta. Solo tenía un poco de harina y aceite, lo último. Humanamente, no era el momento de dar, era el momento de guardarse. Pero obedeció la instrucción de Dios a través del profeta Elías. No dio desde la abundancia, dio desde la fe. Y la provisión no faltó. La aplicación diaria con el Espíritu Santo hoy es esta. Entrégale a Dios lo que te queda, no solo lo material, sino tu confianza, tu ansiedad, tu control. Dile en oración, Espíritu Santo, hoy elijo confiar aunque me tiemblen las manos. Esa oración abre puertas invisibles. Tal vez hoy no verás todo resuelto, pero sí sentirás algo nuevo. Descanso. Y ese descanso es señal de que estás caminando en obediencia. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes hoy. Porque cuando confías hoy, el mañana queda en sus manos. Estás listo para dar ese paso simple pero poderoso. Hijo amado, hoy Dios te recordó verdades que el miedo había intentado apagar. Te mostró que la provisión no comienza en el bolsillo, sino en el corazón. Que la ansiedad no se vence acumulando, sino confiando. Que la obediencia abre caminos. Que la paz precede al milagro y que el Espíritu Santo camina contigo día a día, guiando incluso cuando no ves el destino completo. Algo cambió dentro de ti mientras escuchabas, aunque quizás no sepas explicarlo con palabras. Cuando el corazón entiende que Dios es Padre y no patrón, la fe se vuelve descanso. Ya no caminas apurado, caminas confiado. Ya no cargas el mañana, vives el hoy. Y esa transformación interior es el inicio de una nueva etapa espiritual. Porque Dios no solo quiere que tengas lo suficiente, quiere que vivas sin miedo a faltar. Quiere que duermas en paz, que decidas con calma y que confíes con libertad. Oremos juntos, con un corazón sincero. Señor, gracias por recordarme hoy que tú eres mi proveedor y mi cuidado. Perdóname por las veces que cargué pesos que no me correspondían. Enséñame a confiar en tu voz, a obedecer sin miedo y a descansar en tu fidelidad. Espíritu Santo, guíame cada día y guarda mi corazón en paz. Amén. Recuerda esto y llévalo contigo. Cuando todo parece incierto, cuando el miedo intenta gobernar, cuando la provisión aún no se ve, ese es exactamente el momento en que Dios comienza a actuar. Porque cuando confías hoy, Él se encarga de todo lo que viene después.